Uy, siento que alguien habló, pero no le pude escuchar bien. No sé si era mi conexión o su conexión, la conexión del compañero. En los ejercicios de la práctica, si nos pudiera explicar, por favor. Ya. A ver. em, una carpeta conteniendo 6 archivos, ¿no? Bueno, al menos en esta guía ya explica, ¿no? De que tiene que ser una sola carpeta. Eso es algo bueno. A ver. em, Dice ejercicio 1, escribe un algoritmo para representar la siguiente situación. Un dueño de una tienda vende 3 tipos de producto, generalmente por 6 días. Se pide ayudarle a calcular por cada día de ventas generadas, por cada día de ventas generadas y el total final recaudado. 3 tipos. ¿Alguien levantó la mano? Creo que no. Auxilio, una consulta. Sí, Dan. ¿Las prácticas que usted nos va a dar va a contar con puntos o cómo va a ser para que obtengamos puntos de su auxiliatura? Sí, justo de eso también les quería hablar porque estaba viendo acá el cronograma, ¿no? El examen está planeado para el 21. Y aquí les quería mostrar 2 ejemplos de prácticas de auxiliatura. Obviamente no voy a repetir ejercicios para que ustedes puedan saber más o menos qué esperar, ¿no? Y también quería hacer la introducción a Java de una vez el día de hoy. No sé si la Lisen lo habrá hecho, pero pues ya me ha pasado el anterior semestre que tal vez la Lisen llega a Java un poquito tarde y quizás no le alcance mucho para explicar esta parte antes del parcial, ¿no? Entonces prefiero ir explicándolo yo, cosa de que ustedes vayan tal vez un poquito más preparados a sus clases. Em, en este caso, pues dando una breve explicación, el primer ejercicio escribe un algoritmo para representar la siguiente situación. Un dueño de una tienda vende 3 tipos de artículos, generalmente por 6 días. Se pide ayudarle a calcular por cada día, por cada día las ventas generadas y el total recaudado. Ok, ¿cómo podrían hacer esto? Eh, pues yo la verdad, si tuviera que resolverlo, necesitaría saber cuánto valen cada tipo de producto, ¿no? O sea, si digamos fuera, yo qué sé, vende, no sé, vende Coca-Cola, ¿no? Vende Coca-Colas minis, que creo que ahora están a 2 pesos. Que luego vende, pues, no sé, paquete de servilletas y no sé cuánto esté eso, digamos 5 pesos. Y luego vende, pues, quién sabe, así por decir algo, pues cereal, ¿no? Que creo el cereal está en unos, no sé, 30 pesos le voy a poner. Entonces, depende mucho del tipo, de cuánto cueste cada tipo de artículo, ¿no? Por eso dice 3 tipos. ¿Y qué es lo que ustedes necesitan? Necesitan conocer ese precio, ¿no? De cada tipo de artículo. Aquí esto de generalmente por 6 días, pues creo que esto a fin de cuentas no es tan importante, pero bueno, pueden hacer algo tal vez con eso. La cosa es de que se pide ayudarle a calcular por cada día las ventas generadas y el total final recaudado. Imagino que esto por 6 días sería como que su venta de la semana, ¿no? Entonces lo que se quiere es hacer como un reporte semanal. Me explico. ¿Cómo tendrían que hacer ustedes? Digamos acá, breve ejemplo para el primer ejercicio, ¿no? Breve ejemplo. Digamos yo voy a tener tres productos que me trago. El primer producto que va a valer, yo qué sé, 5 bolivianos. El segundo producto que va a valer 10 bolivianos. Y el tercer producto, que me ha salido mal esa Z, ahí está, va a valer 30 bolivianos. Un momentito, admitimos. Ahí está. Entonces, estos son mis 3 productos, así valen, ¿no? Me dice que las ventas son 6 días. Entonces, ¿qué yo necesito conocer? Necesito, pues, para cada día saber cuánto ha vendido de cada producto. Entonces, yo qué sé, para el día uno, las ventas fueron, ¿no? De X,
Y, Z, ¿no? Las ventas de X fueron, yo qué sé, se han vendido 15 unidades. De Y se han vendido 2 unidades. Y de Z se han vendido 5. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues tendría que multiplicar por el precio que valen para sacar el total, ¿no? Total de la semana. Digamos, yo que sé, vale A, ¿no? Vale un precio A. Ustedes ya se encargarán de cómo calcularlo. Luego, esto como ven es para el primer día. Para el día 2, ¿qué es lo que tienen que hacer? Nuevamente se tienen que preocupar por las ventas. Pero las ventas para ese día puede que sean distintas. ¿Cómo? Tal vez fue un día oscuro para el producto X, para el tipo X, y solo se vendió uno. Pero el producto Y pues tuvo un, yo qué sé, su día maravilloso y se vendieron 30, yo qué sé. Y de Z pues se mantiene. Y aquí el total va a ser B, ¿no? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es repetir. Por eso es de que este tema se llaman ciclos, ¿no? Porque un ciclo prácticamente es una serie de instrucciones que se repite. ¿Qué están repitiendo ustedes acá? Lo que ustedes van a repetir es conocer cuánto ha sido la venta de X, conocer cuánto ha sido la venta de Y, conocer cuánto ha sido la venta de Z, y pues multiplicarán por el precio correspondiente, ¿no? Y sacarán un total, pero el total del día. Ahí está. ¿Hasta qué día tienen que hacer? Hasta el día 6. Eso es lo que dice. Entonces aquí generarán también sus ventas, y generarán un resultado, yo que sé, digamos N. Y el total que va a ser, pues va a ser la suma de todo esto. Ahí. Va a ser la suma de todo eso. Entonces ustedes se tienen que preocupar de ese resultado. Esa sería su respuesta. Entonces la parte cíclica, ¿cuál es? Acá. Sería prácticamente cada una de estas filas, ¿no? A ver si puedo enmarcarlo. Esta sería una parte cíclica. Ay, caray. Pensé que seguía con el rectángulo. Esta sería otra parte cíclica. O sea, digo, parte del ciclo me refiero. Sería como una repetición. Y aquí sería otra, ¿no? Digamos los que tal vez han ido alguna vez al gimnasio, saben de que ahí se maneja como el término por repeticiones, ¿no? Tienes que hacer, yo que sé, 12 repeticiones. ¿Y qué es una repetición? Pues no sé, alzar una pesa o hacer una barra o yo que sé, ¿no? Entonces, tienes que hacer, por decir ahí, 4 series de 12 repeticiones, sueles decir, ¿no? En el gimnasio, muy término del gimnasio. ¿Qué significa eso? Que necesitas hacer 12 veces el ejercicio, yo que sé, digamos una flexión, una lagartija, 12 veces, descansas. ¿Y qué pasa después? Pues repites, ¿no? Repites. Has acabado tu primera serie y ¿qué tienes que hacer? Pues volver a repetir 12 flexiones y descansas. Y así hasta que se cumpla el ciclo. Entonces aquí el ciclo de cuántas repeticiones es de 6. ¿En qué consta cada repetición? Pues en preguntar cuánto de ventas ha habido por cada producto y sacar el resultado, ¿no? De ventas para ese día. Eso es lo que tendrían que hacer. Entonces, desde mi punto de vista, lo que necesitan es nuevamente el precio de cada artículo. Porque a fin de cuentas lo que se quiere conocer es cuánto ha sido el total ganado, ¿no? O el total de ventas. ¿Y cómo van a saber eso? Pues necesitan el precio y necesitan saber cuánto se ha vendido cada día, ¿no? De cada producto. Entonces eso tendrían que preocuparse. Después, nuevamente, si tienen alguna consulta, alguna duda, siéntanse libres de activar su micrófono. Igual estoy tratando de escuchar el chat, pero a veces con lo que hablo es como que el sonido no lo escucho bien. Pero siéntanse libres de preguntar cualquier cosa que duden. Pasando al ejercicio 2, dice, una pequeña empresa agrícola tiene 10 empleados y realiza un pago por el trabajo que cada uno ha hecho al final de cada día, imagino, ¿no? Aquí hay un espacio en blanco. Supongamos que los tipos de trabajos que desempeñan son seleccionador de semillas, que gana 20.50 la hora. Otro trabajo es empaquetador de semillas, cuyo salario es ¿no?
la hora y por último el despachador cuyo salario es tal, ¿no? Por hora. Considerando que 5 personas trabajan como seleccionadores, 4 de empaquetadores y 1 de despachador, ¿a cuánto alcanza el total de bolivianos que la empresa necesita para realizar los pagos por día a su personal si los seleccionadores y empaquetadores trabajan 4 horas y el despachador 5? Yo creo que de este también no hay mucho problema, ¿no? De este parece más matemático. Incluso aquí ya te dan como que los montos, ¿no? Es decir, no tendríamos que preguntar. En este nosotros sí tenemos que preguntar cuánto vale cada monto. Aquí ya no. Entonces esto parece más matemático. ¿Dónde entra el ciclo? Que quizás, como aquí les dice que... ¿dónde está? Aquí les dice que 5 personas trabajan como seleccionadores. Entonces, ustedes tienen que calcular el salario para un seleccionador, ¿no? Dependiendo de cuántas horas trabaje. Pero en este caso ustedes tienen 5 seleccionadores. Entonces tienen que repetir ese proceso 5 veces. Aquí lo mismo. Dice 4 empaquetadores. Entonces, si para un empaquetador yo tengo que agarrar el monto que gana por hora y multiplicarlo por horas, para 4 empaquetadores tengo que repetir ese mismo proceso, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces creo que de 2 no hay mucho lío, ¿no? Yo no le veo tanta dificultad. El 3. Supongamos que en una reciente elección hubo 4 candidatos con identificadores 1, 2, 3 y 4, con una participación de 60 votantes. Escribe un programa para encontrar al candidato ganador, mostrando el mensaje, el total de votos que acumuló y el porcentaje que representan sus votos acumulados. Ok, este todavía parece un poquito más interesante. El 3. El 3 nos dice que hay 4 candidatos, ¿no? Candidatos. Y aquí va a ser 1, 2, 3, 4. Ahí está, son los 4 candidatos. Y nos dice que los votantes son 60. Yo creo que ustedes ya han participado de alguna elección, ¿no? Ya deben hacerse una idea de cómo funciona. ¿Cuál es la parte repetitiva? Piensen ustedes cuando han ido a hacer su votación, ¿no? Cuando han ido a las elecciones. Entonces ustedes han emitido su voto. Yo qué sé, digamos, la persona X ha votado por el candidato 2. ¿Quién será? No tengo idea. Ahí está, él ya ha emitido su voto. Entonces, de los votantes, que eran 60, uno ya ha votado, quedan 59. Entonces yo tengo que repetir ese proceso. Tengo que, pues, pedir a las 60 personas que emitan su voto y obviamente no todas van a votar igual. Esa es la parte cíclica. Cada persona emite su voto, pero como yo tengo 60 personas, voy a tener 60 emisiones de voto. Es ahí donde ustedes tienen que poner el ciclo, ¿no? La repetición. Ahora, en este caso uno dirá, pucha, pero si quiero probar esto con 60 personas, hagan su ejercicio, pues en DFD o en PCInt, en lo que gusten, pero prueben con algo chiquito, ¿no? Prueben, digamos, con 5 o con 10. Así solo para probar, ¿no? Y con un número más pequeño va a ser algo más fácil. ¿Qué es lo que ustedes tendrían que preocuparse? Contar, ¿no? Contar el voto. Entonces, si ustedes necesitan contar el voto, si alguno de ustedes ha sido jurado, espero que no, a mí me tocó ser jurado. Entonces, lo que suele ocurrir es que, al menos en las elecciones acá, es como que te dan una hoja, ¿no? Te dan una hoja y aquí está el candidato 1 y su cantidad de votos, ¿no? Para marcar ahí con cuadraditos y todo. Candidato 2, candidato 3, candidato 4, ¿no? Cada uno tiene su propia filita de cuadraditos para ir marcando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A medida de que sale un voto, ¿no? Ha habido un voto por el candidato 2, entonces se lo marca, ¿no? Un palito. Aquí ha habido otro voto para el candidato 2, entonces 2 palitos, 3 palitos, 4 palitos, así sucesivamente, ¿no? Ya alguno tal vez se imagina cómo funciona eso, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan ustedes?
necesitan una forma de hacer esa contabilización, tal y como funciona en la vida real. Obviamente no pueden hacer una hojita o no le pueden decir a la computadora que use una hoja. Pero ¿qué pueden utilizar? Una variable, ¿no? Algo que la computadora les sirva para recordar algún valor. Entonces ustedes pueden tener aquí, yo qué sé, votos X, ¿no? Entonces, cuando empieza la votación, esto va a valer 0, ¿no? Porque nadie ha votado por X, o sea, ni siquiera ha empezado la votación, entonces es 0. Votos Y, ¿no? Ah, bueno, esto es votos X en Y, le estoy colocando. Esto tendría que ser votos por el candidato 1, votos por el candidato 2, votos por el candidato 3 y votos por el candidato 4, ¿no? Todos empiezan en 0. Sería como su contador. Algo que les va a servir a ustedes para que con la ayuda de la computadora puedan recordar cómo va el estado de la votación, ¿no? Entonces, cuando una persona vote, ¿no? Yo voy a conocer por quién ha votado, dos, digamos. Entonces, ya ustedes saben cómo usar las condicionales, las preguntas. Entonces tendría que decir, ¿no? Si el voto es 1, digamos, entonces tendría que sumarle al voto, a los votos del candidato 1, ¿no? Más 1, digamos. Si no, pregunto, si el voto es para 2, entonces a los votos de 2 le sumo 1, ¿no? Y así sucesivamente. Eso es lo que tendrían que preocuparse. Pero el ciclo sería todo esto, ¿no? Alguien vota, yo controlo para quién es el voto y lo voy acumulando. Y al final, ¿qué tendría que hacer? Pues mostrar todos los datos, no mostrar el resultado. Los votos de 1 han sido, yo qué sé, 15. Los votos de 2 han sido 14. Los votos de 3 han sido 20, ¿no? Y los votos de 4, yo qué sé, no sé cuántos sobran ahí, 16, digamos. En este caso, no se preocupen mucho, y hoy les digo, no se preocupen mucho de qué pasa si me pone candidato 5, no hay candidato 5, o qué pasa si escribe una letra, ¿no? No se preocupen mucho de eso. Concéntrense primero en lo importante que es tratar de resolver este ejercicio. Ya después, ¿no? Una vez de que ya lo solucionen, de que ya hayan guardado su posible solución, traten de experimentar, ¿no? ¿Qué pasa si me pone un resultado, un valor que no es válido, ¿no? Porque aquí yo solo tengo candidatos 1, 2, 3 y 4. ¿Qué pasa si me pone 5? ¿O qué pasa si me pone una letra? Traten de un poquito, ¿cómo se dice eso? Experimentar, ¿no? Esa parte. Pero tendrían que hacerlo algo así. Eso sería la explicación del 3. Del 4. De una empresa con N empleados, aquí ya entramos con el tema de las incógnitas. Cuando aquí mencionen N, ¿no? Hay N datos o un número N o hay un valor X, generalmente ya es un dato de entrada, ¿no? Es algo que ustedes tienen que pedir. Necesitamos obtener el número de empleado y el sueldo del trabajador con el mayor sueldo de la empresa, ¿no? Ok, entonces aquí uno dice, bueno, hay N empleados y lo que se me pide es buscar al empleado, o sea, la información del empleado que tenga el mejor sueldo y además yo quiero saber su número, ¿no? De empleado. ¿Cómo podría ser eso? Pues pueden evaluarlo de varias maneras, pero el solo hecho de que diga n ya significa, como les había dicho, que es un dato de entrada. Entonces, ¿qué pasa si mi n vale, yo qué sé, 3? ¿No? Le voy a poner 3 de momento, ¿no? Entonces tengo 3 empleados. Yo quiero saber de esos 3 empleados quién tiene el mejor salario y obviamente saber qué empleado era. Entonces, para ello, pues yo necesito saber la información de los empleados. ¿Cómo me voy a inventar si no? Entonces tendría que decir, ok, ingrese información del empleado, ¿no? Ingrese información
del empleado. Y aquí ustedes pueden hacerlo bonito, ¿no? De que ingrese su nombre y ahí pueden ustedes escribir. Ya de seguro han ido experimentando un poco con el PCInt y el DFD y pueden poner ahí nombre y que escriba, ¿no? Salario le ponen, ¿no? ¿Cuánto es su salario? Y que ponga acá un número, ¿no? Pero si se dan cuenta, esto de aquí me va a servir para conocer la información de un empleado. ¿Cuántos empleados yo tengo? 3. Entonces, esto se tiene que repetir. ¿Cuántas veces? N veces. Se tiene que repetir esto N veces. Y aquí entra el nuevo problema. ¿Cómo voy a saber yo cuál es el que tiene el mejor salario? Pues una vez de que me ingresa su nombre y su salario, obviamente, yo puedo preguntar, ¿será este el mejor salario de toda la empresa? ¿Y cómo voy a saber eso? Pues cuando estemos tal vez un poco atorados ahí, ¿cómo voy a saber cuál es el mejor salario? Yo no puedo recordar el salario de todos los empleados, pero sí puedo recordar el mejor salario. Entonces, me creo acá una variable, mejor salario, y que de momento valga 0. ¿Por qué? Porque ni siquiera conozco a los empleados, entonces digamos que el mejor salario que existe por ahora es 0, ¿no? Gratis, trabajan gratis. Entonces, si aquí me dice el salario de esta persona es de 1500, ¿1500 será mayor a 0? Sí. Entonces, ¿cuál es el mejor salario? Pues 1500. Yo tendría que reemplazarlo. Por lo tanto, aquí, yo antes de, digamos, volver a repetir todo esto, tengo que preguntar si el salario, salario es mayor, ¿no? Porque yo estoy buscando el mejor salario, el más alto, es mayor al mejor salario. ¿Qué ha sucedido? He encontrado pues, un mejor salario. Esto puede sonar como un medio trabalenguas, tal vez un poco complicado de entender, pero ustedes piensen, por ejemplo, algo común que sucedía en el colegio es de que cuando tenían que dictar notas a veces los profesores, agarraban desde el primero de la lista, ¿no? Entonces decían, ya, fulanito de tal, tiene 70. Hasta ahora una nota alta, dicen, ¿no? La mejor nota, dicen. Y luego van avanzando y se encuentran, ¿no? Fulanita de tal, tiene 86. Esa es la mejor nota ahora. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando uno busca este tipo de interacción, como saber el mejor o el menor, ¿no? El mayor, el menor, en realidad no interesa saber el resto de valores, simplemente saber cuál era como que está a la cabeza, ¿no? Y va a ser como una pelea contra él, ¿no? Si el mejor salario de momento es 0, pues todos van a tratar de pelear contra el 0. Obviamente en algún momento quizás alguno le gane. Entonces en ese momento yo tengo que guardarlo. Ahora mi nuevo salario a vencer es 1500. Entonces mi mejor salario ahora va a ser el salario de este empleado, ¿no? Lo guardo. Si es que no fuera mejor, pues entonces no me interesa, ¿no? Es como decir, la mejor nota era 70 y me he encontrado un estudiante que ha aprobado con 60. Está bien, pero no es la mejor, ¿no? Me sigo quedando con el 70. Ese me conviene recordar. Entonces eso es lo que ustedes tendrían que hacer. Y desde aquí sí tendrían que repetir. Ahí. Eso. Entonces ahí va el ejercicio 4. La parte que digamos sería el ciclo sería que ustedes pidan la información del empleado. Lo único importante sería esto, ¿no? El salario. Yo veo que es lo único importante. Ahora con respecto al código, porque aquí dice que tienen que dar el número de empleado. Yo creo que eso lo vamos a ver tal vez con unos ejercicios. Pero la parte de los ciclos es que tú sueles tener un contador.
que te indica cuándo has terminado. Y si no, pues ustedes, una forma fácil de solucionarlo sería que ustedes le digan, ingrese el número, ¿no? Como típico, como la serie, ¿no? Del juego del calamar. ¿Qué número eres? Yo qué sé, el 123 o el 86. No, así. Entonces que ingrese y ya después se pueden guardar eso en otra variable, ¿no? Pueden hacerlo si quieren de esa manera. No hay problema. En el ejercicio 5, llegando al último, una explicación. Supongamos que un robot debe recorrer un circuito rectangular dentro de la ciudad pintando las aceras de color amarillo. Se pide calcular el tiempo que tarda en cubrir todas las aceras si la primera lo hace en un tiempo de 25 y la segunda en el doble de la primera, 25 minutos. Se pide además calcular el total de tiempo que necesitaría para abarcar pintando 5 circuitos. Ya. Está mal formulado, ¿no, sí? Está un poco complicado de entender. Lo que yo imaginaría... Lo que yo imaginaría es esto, ¿no? Aquí ya puede haber varias opiniones, porque como dice su compañero, está un poco complicado de entender. Tal vez no diría mal formulado, pero sí complicado de entender. En el que dice que hay un circuito rectangular, ¿no? Rectangular. Y el robot tiene que ir pintando las aceras de amarillo. Esto es lo que yo entiendo, ¿no? Que va a ir por el borde pintándolas de amarillo. Lo que dice es de que el primero le toma 25 minutos. 25 minutos en pintar esta acera. Y la segunda, como dice que es el doble de tiempo, yo imagino que es el lado más largo del rectángulo, entonces sería 50. ¿Y cuánto tardaría en pintar el resto del rectángulo? Pues ahí ya ustedes, yo creo, se hacen una idea de cómo podrían hacerlo, matemáticas. ¿Y ahora qué pasaría si es que tuvieras 5 como estos? Entonces, pues haces este mismo proceso, o bueno, no sé, parece que fuera solo matemáticas, tal vez no le veo mucho el sentido a que sea un ciclo, pero no sé, quizás la Lisen quiere que lo hagan con un ciclo de forma obligatoria, pero desde lo que yo entiendo parece como que matemáticas, ¿no? 25 más 25 más 50 más 50 por 5. Así, pero quizás ella quiere que lo hagan con ciclos, ¿no? Hacen 5 veces esta misma operación. Creo que sería algo así. Todavía dijera, ¿no? De que tarda X y Y minutos, pero no sé. Ahí sí tendría como que más sentido que sea un ciclo. Pero bueno. Ya. Esa sería una breve explicación de todos los ejercicios que ustedes tienen como tarea. No sé si tienen alguna duda más antes de que pues yo explique ciclos. Ya, creo que no. Entonces me voy a pasar acá al PCInt. Lo que hagamos, si me voy a abrir el DFD también por si acaso. Por si acaso. Aquí, el formato gráfico. Ya, ¿qué es lo que necesitan saber de los ciclos? ¿Por qué, digamos, son importantes los ciclos? Ciclos. Pues, por ahora, digamos, hemos visto operaciones, como decir suma, resta, módulo, ¿no? Que digamos era algo interesante. Hemos visto condicionales, ¿no? Que nos permitían como que dividir el flujo en dos opciones, dos alternativas, pero todo el tiempo siempre trabajábamos bajo la idea de un dato, ¿no? O bajo la interacción de dos o tres datos, pero que siempre
era lineal. ¿A qué me refiero? Bueno, no, en este caso sí, sigue siendo lineal, ¿no? Pero me refiero a de que quizás podíamos resolverlo todo con una o dos operaciones, ¿no? No necesitábamos más procesos adicionales. ¿En qué sentido va a ser útil un ciclo? Cuando yo encuentre instrucciones o pasos, si ustedes quieren llamarlo, instrucciones repetitivas. Instrucciones repetitivas. No sé si lo han avanzado ya con la listen, de todos modos una breve explicación no está de más. Estas instrucciones repetitivas, ¿en qué consisten? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos convertir a binario, quizás aquí alguno ya sabe cómo convertir a binario, si no, pues debería aprender porque es cultura general, estamos en informática, sistemas. Pero por ejemplo, si yo quisiera convertir, empezamos con un número pequeño, el 15, ¿no? A binario, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues dividirlo entre 2. ¿Esto cuánto me va a dar? Pues 7, residuo 1. Pero este 7, ¿qué es lo que se suele hacer? Se lo vuelve a dividir. 2. Esto sale a 3, aquí está el 1, residuo. Aquí sale un 3, todavía se lo tiene que dividir. Entonces, esto sale a 1. Aquí residuo 1, y este 1 ya no se puede dividir entre 2, entonces termina. ¿Cuánto sería el resultado? 15 en formato binario es 1, 1, 1, 1. Ahí está. Pueden buscarlo en internet si gustan, ¿no? Por si acaso, siempre se empieza desde el último que hemos encontrado, ¿no? Así ya. Entonces, aquí digamos, ¿cuál es la parte cíclica? Si se dan cuenta, acá, creo que se me ha aquí desconfigurado. Aquí yo tengo una división entre 2, ¿no? Concéntrense en lo que está dentro del cuadrado rojo. Una división entre 2. Yo tengo aquí, digamos, un número n. Un número n. Voy a dividirlo entre d, digamos, le voy a poner d. Voy a tener un residuo llamado r. Y voy a tener un resultado, digamos, x, ¿no? Y ahora, ¿qué pasaría si me fijo y pasa justo el camión vendiendo no sé qué cosa? Está vendiendo sal, al parecer. Ya. Entonces, concéntrense ahora en el rectángulo. Ucha. Ya, perdón. He desactivado un ratito mi micrófono para que no escuchen. Justo acaba de pasar por mi puerta. Entonces, si nos fijamos en este mismo rectángulo verde, igual voy a tener un número al que yo puedo llamar n, por más de que aquí esté x, dentro del rectángulo verde, eso representa n, ¿no? El número que quiero dividir. Aquí tengo mi divisor, aquí tengo el resultado, que le hemos llamado x, y aquí tengo el residuo, ¿no? R. Y ahora si yo me fijo en el rectángulo, que le voy a hacer amarillo, ahí, voy a tener exactamente lo mismo. Un número n, un divisor, un resultado x y un residuo. Entonces, aquí si se fijan, ¿qué es lo que se repite? Una división entre 2. Hay un número n, que puede ser cualquier cosa, puede valer cualquier cosa. Hay un divisor, que en este caso siempre es 2, entonces digamos esa parte es constante. Siempre se va a obtener un residuo y siempre se va a generar un resultado, ¿no? Un x. Entonces aquí, esto es una instrucción repetitiva. Pero ¿qué pasa si es que yo trato de hacerlo en forma de algoritmo, ¿no?
En forma de algoritmo, ¿qué sería? Digamos, paso 1, obtener n, ¿no? O ingresar n. Como el divisor siempre es constante, es divisor, ¿no? No me acuerdo. Creo que este es dividendo, divisor, resultado, cociente, resultado, ¿no? Creo que es así, ¿no? Residuo. Ya. Por si tal vez estoy manejando el concepto equivocado. Necesito n. Mi divisor siempre va a valer 2. Entonces ese es como que ya sé cuánto vale. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que obtener el residuo. Entonces 3. Mi residuo que va a ser pues n módulo divisor, ¿no? Sea lo que sea que valga. En este caso vale 2. Y luego voy a obtener un resultado, que va a ser n dividido entre d. ¿Por qué aquí hago módulo y luego hago una división? Recuerden que el módulo sí ejecuta una división, pero el resultado que me va a arrojar es el residuo. No voy a saber yo cuánto ha salido el resultado de la división, solo el residuo. Pero si aplico división, ahí sí voy a conocer el resultado. No el residuo, pero sí el resultado. Entonces por eso necesito aplicar los dos por separado. Un momentito, por favor. Ahora, en este caso, estos pasos me servirían si es que mi número fuera de un dígito, ¿no? Porque solo tengo que aplicarlo una vez. Pero ahora, ¿qué pasa si fueran 2 dígitos? ¿Cómo voy a saber cuántas veces lo tengo que aplicar? Porque digamos acá con el 15 han sido 3 veces. Pero, digamos, no sé, con el 32 van a ser muchas más. Creo que son 5. 5 o 6. Entonces, ahí entra un nuevo problema. Yo sé que esta parte la tengo que repetir siempre, ¿no? Se tiene que repetir, pero es hasta llegar a un cierto punto. ¿Cuál es el punto? Que x sea menor o igual a 2. Si x es menor a 2, no igual. Si x es menor a 2, entonces yo tengo que detenerme. Pero hasta que llegue a ese punto, quién sabe cuántas veces lo voy a repetir. Entonces esto de aquí se tiene que volver un ciclo. ¿Y cómo se ejecutan los ciclos? Digamos así, en pasos, ¿no? O bueno, ¿cómo se expresan los ciclos en pasos? Y pasa un camión al lado de mi casa, no puede ser. Hoy es día de molestar la auxiliatura. Aquí lo que yo tendría que hacer es, de alguna forma, controlar si es que ya he acabado. ¿Y cómo sé si ya he acabado? Pues ahí está mi condición. Paso 5. Yo pregunto, ¿habré acabado? Si x es mayor o igual a 2, ¿por qué le pongo al revés? Porque si fuera mayor o igual a 2 tengo que repetir. Si me dice que sí, ¿no? Si me dijera que sí, entonces ¿qué hago? Lo que yo voy a hacer es mandarlo al paso 2. Ir al paso 2. Entonces esto genera un ciclo. Le voy a decir que vuelva acá. Esto en términos, digamos, de algoritmos, así poniéndolo instrucción por instrucción, se puede poner, ¿no? Se puede realizar. Es como cuando te dan una serie de instrucciones, por ejemplo, con el tema de la receta. Te dicen, vierta azúcar y agua en una olla y remueva constantemente. Si después de 15 minutos no se torna de color amarillo, no sé, o de color dorado, échale un poco más de agua y repita. Así se suele decir, ¿no? A veces hay algunos pasos en las recetas que dicen así, ¿no? Repita el paso 2 en caso de que no haya llegado a una consistencia adecuada, yo qué sé, ¿no? Suelen existir. Entonces aquí lo mismo. Si esta condición se cumple, yo tengo que volver al paso 2. Si no se cumple, pues entonces continúo al paso 6. ¿Y qué hago en el paso 6? Pues no sé, mostrar respuesta puedo poner. Mostrar respuesta.
Ahí está. Entonces la parte del ciclo me ayuda a mí a repetir ciertas instrucciones que yo sé que tienen que funcionar de esa manera, pero siempre van a ir acompañadas de una condición. Esto de acá, ¿no? Esta condición. Los ciclos siempre tienen una condición de fin. Puede llamarse de varias maneras, pero a mí me gusta ponerle condición de fin. ¿Por qué? Porque así lo relacionamos con los condicionales, ¿no? Con las preguntas, porque tiene que ser una pregunta. Y además con esto nosotros sabemos de que el ciclo llega a su fin. Es decir, si se cumple eso, o bueno, si ya no se cumple, entonces pues yo tengo que detener el ciclo, ¿no? No tiene que ser infinito. Entonces imagínense ustedes, si yo les digo, cuenten de uno en uno, empezando del 0, hasta que lleguen al -1, digamos. Entonces, ahí la instrucción como es. Su punto de inicio, n va a valer 0. ¿Qué les estoy diciendo? Que avancen de uno en uno, es decir, que constantemente le estén sumando 1. ¿Hasta qué? Hasta que n sea -1. Es decir, en algún momento tienen que llegar. Y este es su ciclo. Entonces, hagan ese pequeño ejercicio, ¿no? Así mental. Ustedes empiezan en 0. Luego le tienen que sumar 1. Se va a volver 1. Correcto. ¿Han llegado al -1? No. Entonces vuelven a repetir. Aquí creo que mi flechita está mal. Tendrían que repetir aquí esta parte. Ahí. Entonces, como no he llegado a -1, le vuelvo a aumentar. Ahora vale 2. ¿He llegado a -1? No. Entonces le vuelvo a sumar. 3, y luego 4, y luego 5, y luego 6, y luego 7. Entonces, si se dan cuenta ahí, uno dice, no, pero es que no tiene sentido. Nunca voy a llegar al -1 si me estás pidiendo que sume. Sí, exacto. Pero ¿qué pasa si yo le digo que haga eso a la computadora? La computadora se va a ir a estrellar hasta que intente llegar al -1. La computadora no se va a detener, no tiene raciocinio para darse cuenta de ello. Entonces, lo que quiero mostrarles acá es que ustedes necesitan evaluar bien cuál va a ser su condición de fin. Aquí no tiene sentido porque se supone que yo estoy sumando de uno en uno desde el 0 y mi condición de fin es llegar a un número negativo. O sea, eso no tiene sentido. En vez de acercarme acá, me estoy alejando. Aquí, ¿cómo sé que esto está bien? Yo sé que voy a tener un número. ¿Quién sabe cuál? ¿No? Sabe Dios cuál sea el número. Pero lo que sí sé es que al aplicar divisiones, lo voy a reducir. Y va a haber un momento en el que se haya reducido tanto que pues esta condición se va a llegar a cumplir, ¿no? Eso es lo que ocurre. ¿Qué más? Podemos hacer algún ejemplo ahora. Acá. Empecemos con uno sencillito. Que sea... Este del binario se los dejo como ejercicio. Aquí faltan algunas cosas todavía. Se los dejo como ejercicio para que traten de continuarlo. Empecemos con uno que sea, por ejemplo, contar dígitos. Contar dígitos de un número. ¿Cómo sé cuántos dígitos tiene un número? Por ejemplo, si mi número fuera el 0, yo sé que esto tiene un dígito, ¿no? Un dígito. Si mi número fuera el, yo qué sé, el 14, yo sé que esto tiene 2 dígitos. Si mi número fuera el, yo qué sé, 1, 2, 3, 4, 5, el 12.345, yo sé que esto tiene 5 dígitos. ¿Por qué? Porque los puedo contar. Pero ¿cómo le puedo explicar a la computadora que haga eso? ¿No? ¿Cómo sabría la computadora cuándo detenerse? ¿Cómo sabría la computadora cómo saber si ha encontrado un dígito? Pues se puede hacer de varias maneras. Aquí, por ejemplo, lo que a mí me interesaría es saber en qué momento lo puedo detener, ¿no? En qué momento es tan sencillo de que tal vez la computadora se dé cuenta
¿no? Mediante alguna pregunta que ya no tiene que repetir el ciclo. Pues podría ser si llego a 0, ¿no? Si llego a 0. Entonces, si es 0, tal vez es sencillo responderlo porque vale 1. Ok, puede ser, ¿no? Es como que una tentativa. Entonces, si n fuera 0, entonces mi respuesta es sencilla, 1. Parece claro. Es como que tal vez una posible condición de fin. Ahora, ¿qué es la parte que yo tengo que repetir? ¿No? ¿Cuál sería la parte del ciclo? En este caso, ¿cómo yo sabría si he encontrado un dígito o no? Pues, si mi condición de fin es esto, la parte del ciclo va a ser lo opuesto. Es decir, cuando n es mayor a 0. Por lo tanto, si n es mayor a 0, al menos un dígito debe haber, ¿no? Por ejemplo, el 14 tiene al menos un dígito. Obviamente no es la respuesta final, pero tiene al menos un dígito. Entonces yo podría decir que de momento he encontrado un dígito. Dígitos más 1. He encontrado un nuevo dígito. Pero ahora ese dígito ya lo he contado. Es decir, ya no me sirve. Por ejemplo, acá si cuento el 4, es decir, aquí llevo un dígito, este dígito ya no me sirve, ya lo he contabilizado, es como que ya lo he tenido en cuenta. No quiero hacer nada con él ahora. Entonces de alguna forma tendría que poder borrarlo. Como decir, ya no lo quiero, ¿no? Ya no lo tengo en cuenta. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que el 14 pase a ser 1? ¿No? Porque esto es el 1, ¿no? O quizás, digamos en otro ejemplo, ¿cómo podría ser para que el 53, como ya he contabilizado un dígito, pase ahora a ser 5, ¿no? Le borre este 3. Y aquí le borro este 4. Con el tema de los números, las operaciones que se suelen utilizar son módulo 10 y división entre 10. Entonces el módulo 10 me va a obtener un dígito. Obtiene dígito. Y el n dividido entre 10 me elimina el dígito. Aquí, ¿qué es lo que yo estoy buscando? ¿Quiero saber cuál es el último dígito o quiero eliminarlo? Pues quiero eliminarlo. Entonces, n dividido entre 10. Si se ha cumplido esto, yo contabilizo un nuevo dígito, entonces tengo que dividirlo entre 10. Y ya. Y de ahí tengo que volver al ciclo. Si he reducido tanto mi número que he llegado al 0, pues entonces ya sé qué responder. Si no, pues voy a venir por acá. Algo así iría el ciclo. Pero, probemos con otra cosa. ¿Qué pasaría si fuera, por ejemplo, n igual 7? Entonces, según nuestra pequeña idea acá, esto por si acaso no lo he puesto en forma de algoritmo, es como que una simple base. Entonces, si n fuera igual a 7, no va a poder entrar por esta condición, porque no es 0, es decir, no lo he reducido lo suficiente. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a entrar, digamos, en nuestra parte del ciclo. Obviamente n es mayor a 0, entonces va a contabilizar un dígito. Tengo un dígito de momento. Lo divide entre 10. Entonces 7 dividido entre 10 va a dar 0, ¿no? Ahí está. ¿Por qué? Porque ya no es una división exacta. Entonces acá, si n, ¿no? Si n es 0, yo cuento otro dígito. Entonces, si ya tenía uno acá, con este nuevo que estoy contando me va a responder 2. Está mal. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que considerar, ¿no? Siempre traten de darse como que algunos ejemplos bajo la idea que ustedes vayan generando. Lo que ustedes tienen que considerar es que el 0 no es el único número que tiene un dígito. Si digamos fuera el único, pues allá, todavía, ¿no? Y tampoco puedo decir que el 0 tiene 0 dígitos, ¿no? Porque entonces fallaría acá, ya no funcionaría.
¿qué es lo mejor que puedo hacer? ¿Cómo sé cuáles son los que tienen un dígito? Pues los que son menores a 10. Si n es menor a 10, entonces tiene un dígito. Así de sencillo. Aquí pueden ponerle también la otra condición, ¿no? De que n sea mayor o igual a 0. Es opcional esto. Pero lo importante sería de que fuera menor a 10. Si es menor a 10, entonces tiene un dígito. Entonces con esa modificación, si me ingresan el 7, entonces ahora sí va a entrar por mi condición acá. Y me va a decir 1. Y esa es la respuesta correcta. ¿Cómo vendría a ser esto en nuestro algoritmo? Yo primero tengo que preocuparme por el número, ¿no? Tengo que saber qué número quieren que cuente. Entonces n. Segundo, el ciclo que nosotros hemos usado acá, si notan, primero está la pregunta. Acá arriba estaba al final. Vamos a ver ventajas y desventajas de hacer esto, ¿no? La forma de hacer preguntas que nosotros conocemos por ahora es esta de acá, ¿no? Sí, ¿no? Expresión lógica. Si n es mayor, o bueno, es menor a 10, si me dijera que sí, entonces ¿qué hago? Sí, lo voy a poner acá arriba. Cantidad de dígitos, que de momento va a ser 0. ¿Por qué? Porque ni siquiera he contado algún dígito. Si me dijera que es menor a 10, es decir, pues del 0 al 9, yo lo que tendría que hacer es decir que he encontrado un dígito. Ahí está. Entonces la cantidad de dígitos va a ser 1, ¿no? Yo sé que todos los números que estén entre el 0 y el 10 van a tener un dígito. Si me dijeran que no, ¿no? Si me dijera que no, entonces ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues podría hacer la parte del ciclo que yo sé que va a constar de... Ay, caray. Va a constar de sumarle un dígito y luego dividirlo, ¿no? Es como que he sumado un dígito, entonces lo elimino. Por lo tanto, la cantidad de dígitos, ¿qué va a ser? Todo lo que he contado hasta el momento, más 1. Eso va a ser la nueva cantidad de dígitos. Y el número se tiene que modificar. Entonces, mi número ya no va a valer lo que antes valía. Ahora va a valer, pues, n dividido entre 10. Ahí está. Pero aquí no vemos ninguna parte que genere el ciclo, ¿no? Aquí, como les había mencionado, yo tendría que repetir esto. Repetir, repetir, repetir. Pero acá el problema es que mi condición no me permite escribir como que ir al paso donde preguntas, ¿no? No me deja. Es ahí cuando entra esta nueva estructura, ¿no? Estas 3, digamos, ¿no? No, esta no. Estas 3 de acá abajo. Las últimas 3. Esta es otra cosa. Esta que es el mientras, ¿no? Como ven, aquí hay una pregunta, n menor a 10, dice. Entonces, esta pregunta hace que se repita el ciclo y cuando ya no se repite, y cuando ya no se cumpla, sale, ¿no? Hay como dos flechitas, no sé si pueden llegar a apreciar. Una que entra a la parte interior y la otra que sale y da como que una vuelta. Y luego existe otra que también parece tener una condición, lo digo por el zombito, pero sin embargo esta es como que no tiene como dos caminos, o bueno, más o menos. Uno va hacia abajo, ¿no? Que está aquí, y el otro es como que repite hasta cierto punto. Es un poco extraño, lo sé, pero ahorita les voy a explicar en qué se diferencian cada uno. Y luego está este es otro tipo de ciclo. Este maneja un contador, ¿no? Un índice, digamos, para saber cómo van tus pasos. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Que tú tienes un límite. Acá este n vendría a ser el límite. ¿Cuántas veces quieres que lo repita? Entonces empiezo en 1 y termino en n, sea lo que sea que valga. Lo que nosotros necesitamos acá, vamos a probar con los dos.
aquí. Como ven, ahí ya me pone el zombito para hacer la pregunta. Yo ya sé cuál es mi pregunta. N menor a 10. Si me dice que... Ay, caray. Ahí está. Si me dice que n es menor a 10, entonces yo sé que la respuesta va a ser 1. Pero ¿qué pasa si no? Entonces aquí yo me tengo que preocupar si es que yo tengo que repetir el ciclo, es decir, la parte de la izquierda. Por lo tanto, acá mi condición va a ir como que al revés. Pucha, y otra vez otro camión está pasando. Hoy es día de pasar camiones. Están vendiendo fruta, creo. Si n es mayor o igual a 10, yo sé que tengo que repetir esta instrucción. Ahí. Y ahí. Si me dijera que no es mayor a 10, entonces yo sé que la respuesta es 1. Y que no puedo colocarlo. Chale. No me deja colocarlo. Vaya fail. A ver. Ah, no, es que no, tiene que venir aquí. Ahí. Si me dice que falso, entonces va a venir hasta aquí abajo. Y eso de aquí ya no lo necesito. Ahí está. Entonces algo así iría, ¿no? Tengo la parte que se repite, ahora sí hay como que una flechita que demuestra de que esto es un ciclo, que va a haber varias repeticiones. Y si me dijera que es falso, quizás yo sé que la respuesta va a ser 1. Vamos a ver cómo funciona esto. A ver, hasta ahí digamos no me ha salido ningún error. ¿Qué pasa si yo le pongo, por ejemplo, 7? Ahí no le he puesto que implica la respuesta. Ahí está. La respuesta es la cantidad de dígitos. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa si le digo 7? Me hice un dígito. Genial. Genial. ¿Qué pasa si le pongo... Ah, es que está aquí. No sé por qué se pone como que abajo. ¿Qué pasa si le pongo, no sé, 0? Me hice 1 también. Perfecto. ¿Qué pasa si ahora le dijera un número más grande? Por ejemplo, 14. 14. Me hice 1. ¿Por qué? Entonces aquí fíjense cómo funciona el flujo. Para eso también sirve que sea gráfico. Cuando entra por este camino, es decir, al interior del ciclo, es que ha detectado de que hay más de un dígito, ¿no? Entonces lo va a contabilizar, le va a eliminar el dígito y va a volver a repetir. Pero ¿qué pasa cuando no se cumpla? ¿Qué pasa si aquí yo he contado, yo que sé, que he tenido 7 dígitos? Va a llegar un momento en el que el ciclo se va a detener, ¿no? Esto ya no se va a cumplir, entonces va a venir por acá. Y aquí yo de canto le digo la cantidad de dígitos es 1. Es decir, no importa qué cosa haya calculado acá, que de todos modos lo reemplazo. Se pierde mi respuesta. Entonces eso es peligroso. Quizás acá lo que tendríamos que hacer es, en vez de reemplazarlo, hacerle una suma. Más 1. ¿Por qué? Porque aquí en un primer momento la cantidad de dígitos es 0. Es decir, no he contado nada. ¿Qué pasa si hubiera puesto un 7? Esta condición no se hubiera cumplido, entonces hubiera venido por acá. ¿Y qué hubiera tenido que hacer? Cantidad de dígitos más 1. Es decir, ¿cuánto valía antes? 0. Como esto no se ha cumplido, significa que si tiene solo un dígito, entonces le sumo 1, más 1. ¿Qué pasa si hubiera entrado por acá? Hubiera contado todos los dígitos, todo bien bonito, los hubiera ido acumulando, así, y llegado un momento esta condición iba a fallar, ¿no? Entonces iba a venir por este otro camino hasta esta condición. Y aquí cuando yo le reemplazaba, le ponía directamente 1 de canto, entonces pues todo lo que había calculado antes se moría, ¿no? Se perdía. Pero lo que va a ocurrir ahora es que al sumarle 1, voy a considerar también la respuesta que haya calculado dentro del ciclo, si es que ha sido ese el caso. Entonces fíjense, si pongo 7, vemos que sigue funcionando.
Si pongo, por ejemplo, 14, ahora me sale 2. Genial. Si pongo, por ejemplo, ahora, yo qué sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Ese tiene 7 dígitos. 7. Genial. Entonces, ahora sí está saliendo la respuesta correcta. Como ven, hay que tener cuidado también cuando nosotros hacemos este tipo de reemplazos. Ahora, ¿cómo funcionaría con el otro? ¿En qué se diferencia? Que yo primero pregunto y luego hago, ¿no? Si la pregunta ya falla, entonces paso a la siguiente instrucción, ¿no? Voy al siguiente paso. ¿Qué pasa con el otro? ¿Cuál es la otra diferencia con este de acá? En este, igual voy a poner la misma respuesta, digo la misma pregunta, n mayor o igual a 10, y vamos a ver en qué puede afectar. Tal vez la cambiemos, tal vez no. Para ello me voy a crear otro dato para que comparemos, así no genero dos archivos. Cantidad, dígitos 2 le voy a poner ahí para que podamos compararlo. ¿Y en qué va a consistir esto? ¿Por qué en este de aquí está la pregunta al principio y en este la pregunta está al final? Porque este de aquí, el segundo, el que he colocado segundo, primero hace y luego pregunta si tenía que haberse detenido, ¿no? Es como que primero peco y luego pues pago las consecuencias. Y aquí este es bien precavido, ¿no? Dice, ¿será que va a pasar algo? ¿Puede ser peligroso? Si me dice que no, allá, entonces no me arriesgo. En cambio, este otro de canto se lanza de piscinazo y pues si lo ha arruinado, pues ya ni modo. Continúa con su vida. Entonces aquí, como me he generado una segunda variable, voy a tener que hacer exactamente los mismos pasos. Cantidad, dígitos, cantidad, ahí aquí es cantidad de dígitos 2, que no se me olvide. Cantidad, dígitos 2, más 1. ¿Por qué más 1? Estoy copiando esta misma instrucción, solo que como estoy manejando otra variable, pues entonces pongo el nombre de esa otra, ¿no? De ese otro dato. Y luego lo que tendría que hacer, voy a manejar acá otro dato también de entrada, así para no complicarnos. N2 lo voy a llamar. ¿Y qué voy a hacer acá? Pues voy a aplicar la misma división, esta vez con el N2, ¿no? Para tal vez no modificar el otro número, ¿no? Y no perjudicar a la otra parte del algoritmo. N2 dividido entre 10, ¿no? Tal cual. La misma división. Y van a ver de que por ambos caminos voy a obtener la misma respuesta. Ya no va a ser necesario esta instrucción adicional. Vean acá. Cantidad, dígitos, 2. Listo. Veamos. Entonces yo sé que el primer número pues va a ser n. Le voy a poner ambos lo mismo. 7. Ay, caray. Que no entiendo por qué no se me selecciona la ventana. Y al segundo número el mismo valor porque queremos comparar respuestas. Y en este caso, bueno, algo que se me ha olvidado cambiar. En este caso, si les pasa, ¿no? Si les llega a pasar, es que se ha puesto, ¿no? ¿Cómo decirlo? Se ha llegado a un ciclo infinito, ¿no? Se ha llegado a un ciclo infinito y esto nunca se va a detener. ¿Cómo puedo hacer para detenerlo? Pues cerrando. Lo que ha ocurrido es de que hay alguna condición que está mal planteada por ahí. Y aquí, como ven, los caminos van distintos, ¿no? Si esta condición no se cumple, entonces yo tengo que volver acá. Si se cumple, entonces continúo con el ciclo. Por lo tanto, eso es lo primero que tenemos que cambiar. Aquí, como la condición va al revés, sería de que si n es menor a 10, entonces yo continúo, ¿no? Verdadero, entonces yo continúo con el flujo. Si me dice que no,
que no es menor a 10, entonces tengo que seguir repitiendo. Ahí está. A ver, veamos si ahora se soluciona. 7 y 7, ahí está. Los dos me han respondido 1. Entonces quiero que se fijen ahí cómo ha afectado la pregunta, ¿no? En este caso, el propio PCInt te dice por cuáles de los caminos tendría que seguir de acuerdo a la respuesta. Si la respuesta hubiera sido verdadera, entonces va a continuar hacia abajo. Pero yo no quiero que continúe hacia abajo, yo quiero que repita, ¿no? Y en el momento en el que esto ya no se cumpla, pues adelante, ¿no? Continúa con todo lo que quieras. ¿Qué pasa si le pongo otro número más complicado? Yo qué sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora aquí creo que se ha estido. Se ha estido. Lo bueno de esto es que podemos usar esto de acá. Los pasos. Ahí está. Entonces, como ven, ahí paso por paso está avanzando. Eso es una herramienta muy útil que a ustedes les puede servir para identificar algún posible error. Caray, mi mouse. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me va a pedir el segundo número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué va a ocurrir? Ahí está avanzando. Y acá ustedes le pueden poner pausa, ¿no? Le pueden poner pausa. ¿Quieren evaluar? Aquí. Ah, no, esto no era. Acá. Entonces, explicar detalle paso por paso. Acá. Pueden ponerle esta opción y aquí a ustedes les va a ir explicando qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, yo avanzo un paso y dice se evalúa 7, ¿no? Se evalúa 7. ¿Y por qué 7? Ah, no, ya está. 7, instrucción 1, se evalúa asignar cantidad de dígitos 2 más 1. Ok, el resultado es 2. Correcto. Línea 7 dice. Línea 7, cantidad de dígitos, ya está terminada y va a ir al siguiente. Línea 8, se empieza la división. N2 dividido entre 10. Ah, ya. Bueno, aquí es por tema de decimales tal vez. Jeje. Pero bueno. A ver. El resultado es 3, la cantidad de dígitos. Ahí está, como ven, se está reduciendo. Ahorita va con 1, 2, 3, 4. Quizás he puesto un número muy grande. 1, 2, 3. Ah, ya sé cuál es el problema. Jejeje. Aquí. Esto tiene que ser siempre y cuando n sea mayor a 0. Ahora sí. Ahora sí va a funcionar. Ya no necesito esto. Igual ahí lo pueden ir revisando si ustedes gustan. Lo que tienen que hacer clic es a este de los piecitos, ¿no? Estos dos. Y ahí van a poder ustedes interactuar paso por paso con todo lo que ha ocurrido. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Y está funcionando. Entonces aquí mayor a 0, ¿por qué? Porque se va a empezar a dividir tanto que el número en algún momento ya no va a valer nada, ¿no? ¿Y por qué en el otro varía, ¿no? Como les había dicho, este ciclo es como que primero hace las cosas, ¿no? Primero peca y luego pregunta si es que su avería ha sido muy grave. Si es que su avería ha sido muy grave, pues entonces dicen, no, mejor continuaré por donde he venido. En cambio, este otro es un poco más precavido, ¿no? Dice, ¿será posible repetir el ciclo? Si me dijera que no, entonces digo, ya no me meteré en problemas, voy por donde continúo con lo que tengo que hacer. Entonces, la diferencia con cada uno es de que este al menos lo va a ejecutar una vez, al menos va a realizar el proceso una vez, y este otro puede que en realidad nunca lo haga. ¿Quién sabe, no? ¿Por qué? Como primero pregunto, quizás la pregunta de entrada me va a responder falso. Entonces se va a venir por este lado. Es algo un poquito complicado y
y no lo va a realizar, ¿no? No va a realizar el ciclo. Entonces la diferencia con cada uno de estos es que el ciclo este, que es el repetir hasta, ejecuta una vez y luego pregunta, ¿no? Si tiene que volver a repetir, entonces lo va a hacer, pero al menos una vez siempre se va a ejecutar. ¿Qué pasa con el otro? Con este, que es el mientras. Este primero pregunta y puede que la condición pues no se cumpla. Si no se cumple, entonces se sale, no hace nada. Entonces, en el peor de los casos, puede que nunca se ejecute, nunca se repita algo. Piénsenlo en esto como que van al gimnasio, por decir, y no sé, se hacen ahí a los capos y tratan de levantar una pesa súper fuerte, ¿no? Entonces, levantan la pesa, luego dicen, no, me he macurcado, ya no puedo, y continúan con su vida como si no hubieran hecho nada. Este otro, ¿cómo sería? Pues alguien más prudente va al gimnasio y dice, ok, quiero levantar una pesa de 50 kilos, ¿no? Una mancuerna. Y trata de levantarlo y no puede. Y dice, no, esto no voy a poder, entonces mejor continuaré con mi camino e iré a hacer abdominales. Así, ¿no? Es así como funciona. Entonces esos dos ciclos son bastante interesantes con el tema de pues, varios ejercicios, generalmente con el análisis de números. Y eso nos lleva a las prácticas de auxiliatura. Esta ha sido la práctica de auxiliatura del anterior semestre. Yo suelo pues preguntar sobre números, algunas cosas, a veces sobre matemáticas, pero en este caso estos ejercicios se resuelven con ciclos. Ciclos creo que es lo último que entra hasta el primer parcial, entonces sí, creo que sí, ¿no? Estaba tratando de recordar. Entonces, traten de repasarlo bien. Como les había dicho, hay varios tipos de ciclos. Acá se los voy anotando. Está el ciclo mientras, ¿no? Este es el que primero pregunto, luego hago. Y entre paréntesis, puede que nunca se ejecute. Puede que nunca haga una repetición. Luego está el ciclo hacer mientras. Hacer mientras. Este es como que primero hago, luego pregunto. Se repetirá, no, se ejecutará. Al menos una vez. Una vez. Y luego está el otro que creo que no me va a alcanzar tiempo para explicarlo, que es el para. Este de aquí usa un índice. Y un paso, ¿no? Un paso, es decir, una forma de avanzar. Para este, por si quieren algún ejemplo así sencillito, piensen como en las fórmulas matemáticas de sumatoria, ¿no? La sumatoria desde 1 hasta 5, ¿de qué? De, no sé, digamos, n al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Pues va a reemplazar cada valor en vez de n y los va a sumar, ¿no? Entonces sería como que 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado. Y como ya ha llegado al límite, este sería como que el límite, este sería el índice, entonces termina, ¿no? Calcula el resultado y saca y da la respuesta, ¿no? Aquí el paso de cuánto es.
está avanzando de 1 en 1. Más 1, más 1, más 1. ¿No? Entonces esto de aquí representaría el paso. Así es como funciona el ciclo para, ¿no? Estos son los 3 tipos de ciclos. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Ustedes tienen que tener cuidado con lo que deseen hacer. ¿Cuáles son los que se suelen utilizar más? El ciclo para y el ciclo mientras, ¿no? Digamos que el para es el que suele utilizarse casi siempre. Le ponen ciclo para a todo, ¿no? A veces hasta cuando no necesitan le ponen ahí un ciclo para. Y generalmente es el que más van a utilizar. Estos ejercicios se suelen resolver con ciclos, ya sea con ciclo para o ciclo mientras. Aquí también esta es práctica de otro grupo de intro, y también les he preguntado sobre números, sobre ciclos. Así que estos ejercicios se los voy a compartir yo. No es tarea, no es la práctica, es simplemente para que ustedes pues vayan acostumbrándose, no vayan un poquito acomodándose a lo que son ciclos. Su práctica de auxiliatura, la que ya va a valer los 10 puntos, se las voy a entregar hasta la noche. Su examen creo que está fijado hasta el 21, ¿no? Si no estoy mal. 21 creo decía. Sí, 21. 21, entonces nuestra práctica va a ser hasta el 24. Van a tener casi 2 semanas, ¿no? Creo que son 12 días, algo así. Entonces van a tener casi 2 semanas para resolver la práctica. Son 10 puntos. Ya saben, pues cada punto cuenta. No es obligatorio. Una vez de que termine el plazo, yo voy a tratar de calificarlo. Va a haber un día tal vez o 2 para tal vez quejas o reclamos, si es que alguno tuviera alguna consulta sobre su nota, y de ahí yo mando las notas a la LICE, ¿no? Después de eso es como que ya no puedo hacer más nada, muy poco podría hacer. Yo no tengo control sobre modificar las notas una vez de que le mando a la LICEN. Yo no puedo tal vez de aquí a un mes decirle LICEN, tal estudiante había sacado mejor nota en su auxiliatura, no sé, no puedo. Así que traten de, si van a entregar la práctica, estar atentos a cuando pues les llegue la nota, ¿no? Para en algún momento tal vez reclamar o consultar el porqué de su nota, ¿no? Esa sería mi recomendación. Y después, pues ya no me ha alcanzado a explicar esto de Java. Espero que todos tengan instalado el BlueJ. Bueno, aquí en DFD tampoco me he alcanzado a explicarlo. Espero que todos tengan instalado el BlueJ porque va a ser necesario utilizarlo. Lo que les voy a compartir estos dos PDFs. Estos dos PDFs son de la licenciada Leticia del grupo 2, pero su avance en teoría es el mismo que nosotros estamos llevando. Así que estos PDFs se los comparto para que ustedes un poco vayan leyendo, experimentando. ¿Qué es lo que tienen que practicar? Por ahora empiecen con crearse un proyecto, ¿no? Créense un proyecto que sería como una carpeta, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, a ver, mientras esto abre. Y justo se pone a tardar, ¿no? Ay. Ya. Entonces, esto es ya un proyecto que yo tengo. Esto es, por ejemplo, del grupo 8 de Introducción a la Programación. De seguro ustedes cuando lo abran les va a salir esto en gris, ¿no? Todo gris, todo medio plomo. Es porque no tienen un proyecto. Entonces lo que tienen que hacer es aquí crearse, ¿no? Donde dice proyecto, si lo tienen en inglés dirá project o algo así. Y le ponen nuevo proyecto. Y ahí ustedes le pondrán, yo que sé, intro G7 por decir, ¿no? Yo le voy a llamar así. Nuevo es. Y si me fijo acá, me ha creado esta carpeta, ¿no? Ahí es donde nosotros vamos a empezar a trabajar. ¿Qué es lo que tienen que practicar acá?
pues háganle clic derecho y aquí pueden poner una nueva clase. ¿Qué es una nueva clase? Sería prácticamente como tener un archivo donde podamos hacer nuestros algoritmos, ¿no? Por ahora es la definición que vamos a utilizar. Entonces aquí yo le voy a poner un nombre. Pide que siempre le pongamos un nombre. Digamos acá le voy a poner números, ¿no? Números. Y que, porque voy a trabajar acá con ejercicios de números, ¿no? Entonces le ponen abrir editor y aquí ya algunas cosas, ¿no? Quizás un poco de Java, quizás otros no. Igualmente vayan investigando. Les recomiendo por favor que vayan investigando porque a veces no alcanza el tiempo. Quizás la licenciada Corina también va a estar con el tiempo medido y no va a alcanzar a explicarles tan a fondo Java. Entonces vayan adelantando algunas cosas, vayan investigando como hemos hecho con el PCInt, saber cómo funcionan los símbolos matemáticos, la suma, la resta, cómo sumo, cómo resto en Java, habrá el operador módulo, no sé cómo puedo ingresar datos, cómo puedo mostrar datos, vayan investigando esas cosas, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta hasta ahí. Ya, creo que no. Ay, tenía una, pero me olvidaron. ¿De qué era? Pero no te dan del ejercicio, de los ciclos, de la práctica de auxiliatura. No, era de un ejercicio, bueno, sí era del ejercicio, pero se me ha ido. De la tarea, de algo que estábamos resolviendo. No, Del que estabas explicando hace rato. del binario, No. de cantidad de dígitos. Ah, Qué bacana. sí, se me No, ha no te olvidado. preocupes. Se me ha ido. No te preocupes. Más bien, si te acuerdas más, Cacho, pues lo escribes por el grupo de Telegram o me mandas un mensaje y trato de aclararte la duda. ¿Está bien? Está bien. Ya. Entonces estaríamos quedando acá por la clase de hoy, queridos estudiantes. Nos vemos el siguiente martes. Nuevamente traten de investigar ya sobre Java, ¿no? Traten un poco de empaparse en Java. Cualquier duda o consulta me pueden escribir y les voy a tratar de ayudar. ¿Ok? Nos vemos el siguiente martes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Sí. Hasta luego, que les vaya muy bien.